Cristo los sentimientos, vivir de su corazón, dar la palabra a las familias, ser pregonera de Dios. Qué gusto encontrarme con ustedes a través de este espacio de la palabra Engendra Vida. Les doy la bienvenida esperando que esta pequeña reflexión les ayude a ir comprendiendo el amor tan grande que nos tiene el Padre al enviarnos a Jesús, que es la palabra que da vida, que es la palabra que nos conduce, que nos alienta en el camino, que nos sostiene, nos fortalece en los momentos difíciles y nos alegra el corazón. Escuchemos con atención. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23, es una explicación que Jesús les da a sus discípulos sobre la parábola del sembrador, como hemos escuchado. En ese texto vamos a encontrar de una manera insistente el verbo escuchar, el verbo oír, y todo es en relación a la palabra. Y también nos va a hablar de los diferentes tipos de terrenos en donde cae la semilla. La semilla es una semilla buena, que es capaz por sí misma de dar fruto. Pero para que dé fruto va a depender de la tierra. Y es lo que Jesús nos quiere explicar. Pone esta parábola, este ejemplo tan sencillo de la tierra que recibe la semilla que es sembrada y cómo se necesitan ciertas condiciones para que esa semilla pueda dar fruto. Jesús empieza con este verbo diciendo el que hombre o todo hombre, toda persona que oye la palabra del reino y dice y no la entiende, es como si llegara el maligno, ¿no? Llega la palabra pero una tierra cerrada, una tierra que es pisoteada, porque una tierra del camino es una tierra apretada. Entonces, aunque la semilla sea buena, no penetra, no germina, no puede crecer una planta y dar fruto. Y Jesús habla de una presencia del malo, que está ahí y que va a boicotear y que va a luchar para que esa palabra pues no llegue a dar fruto, ¿no? Y creo que podemos hacer esta comparación con nuestra vida, ¿no? ¿Qué tipo de tierra somos? Y que no se nos olvide que la semilla es buena, ¿verdad? Y que el sembrador lanza la semilla y busca que dé fruto, pero va a depender del tipo de tierra, ¿verdad?, que recibe esa semilla. Otra parte del Evangelio nos está diciendo cómo también hay quienes oyen la palabra o la escuchan y la aceptan de manera inmediata, con alegría, con gozo, con entusiasmo. Pero estas emociones duran poco. ¿Por qué? Por la inconstancia de escuchar la palabra. Es decir, hay quienes nos conformamos con escucharla, pero nos emociona cuando la escuchamos, pero esa emoción no nos motiva al grado de buscar la palabra
de quererla meditar, reflexionar. De repente como que se nos olvidara esa experiencia, y nos dice el Señor, y por la inconstancia de escuchar la palabra, no llega a echar raíces, a que sea parte de nosotros. Y dice, muchas veces, ¿por qué? Porque las dificultades de la vida, las tribulaciones, los problemas, nos agobian tanto, nos absorben, que se nos olvida ir a la fuente de la vida, a la fuente de la alegría que es la palabra. La semilla que cae en tierra buena representa a todos aquellos que escuchan la palabra y algo muy importante, y la entienden. No basta solamente emocionarnos, sentirnos a gusto, decir, ay, qué bonito, me sentí muy contenta. No solo es eso también, pero no solo es eso, sino entender la palabra. Y nos dice Jesús, el que la entiende es capaz de dar fruto. Pero quisiera regresarme a los verbos que hemos escuchado, como es el verbo, precisamente el verbo escuchar, o aquí dice oír, el verbo entender, aceptar. Estos son muy importantes, y yo para terminar les quiero decir, creo que podemos ir ordenando estos verbos. Es primero estar abiertos a la escucha de la palabra, atentos a escucharla. La otra parte es entender la palabra. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué mensaje me da? Lo siguiente es aceptar la palabra, porque puedo entenderla, pero el siguiente paso, en lugar de aceptarla, rechazarla. Entonces ya no hay fruto, ya no hay posibilidad de fruto. Pero si la entiendo y la acepto, viene otra parte también sumamente importante, que es ser constantes en la escucha de la palabra. Y entonces sí diría yo, así podremos dar fruto. ¿De qué depende dar fruto al 100, al 60 o al 30? Y quiero dejarles esto como una reflexión para cada uno de ustedes, los que me están escuchando. Yo creo que depende del amor que le tengamos al sembrador, pero también del amor que le tengamos a la palabra. Si hay un verdadero amor hacia nuestro Señor Jesús, entonces habrá un amor a su palabra, a su mensaje, y entonces seremos capaces de dar fruto, y de un fruto cada vez mayor. Dios le bendiga, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.